Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en el mundo de lágrimas y amor, y específicamente, vamos a revivir ese momento que se ha grabado a fuego en nuestras memorias, protagonizado por dos de nuestros actores favoritos, Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Si ustedes, al igual que yo, se derriten cada vez que ven la química entre ellos, si suspiran ante cada mirada cómplice y si sienten cada gota de emoción que transmiten, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje nostálgico y emotivo, porque vamos a desgranar uno de los momentos más tiernos que han compartido en pantalla. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy, mis queridos seguidores, nos vamos a detener en ese instante mágico, en esa escena que encapsula a la perfección la esencia de Lágrimas y Amor, esa telenovela que nos robó el aliento y nos hizo creer de nuevo en el amor verdadero. Hablo, por supuesto, de la relación entre Oiku y Ayaz. Y dentro de esa montaña rusa de emociones que fue su historia, hay un momento que destaca por su pura ternura, un instante donde las lágrimas no son de tristeza, sino de un amor tan profundo que desborda los ojos. Me refiero a esa escena donde, tras superar incontables obstáculos, donde las mentiras y las confusiones parecían querer separarlos para siempre, finalmente se reencuentran. Recuerdo la tensión en el aire, la expectación de nosotros, los espectadores, preguntándonos si esta vez sería la definitiva. Y entonces ahí estaban ellos, Ozge Gurel y Serkan Ayolu, dos almas gemelas que se encontraron de nuevo, y en sus miradas lo vimos todo. No fue un reencuentro ruidoso, ni lleno de reproches. Fue un momento de silencio cargado de significado, donde cada mirada decía, te he echado de menos, te he necesitado, te amo. Ozge, con esa dulzura que la caracteriza, con esos ojos que parecen guardar universos enteros, se acercó a Serkan. Él, con esa mirada intensa, con esa forma de decir tanto con solo inclinar la cabeza, la recibió. Y entonces ocurrió. Una lágrima, solitaria y brillante, rodó por la mejilla de Oiku. No era una lágrima de dolor, sino de alivio, de la inmensa alegría de haber encontrado de nuevo su refugio, su hogar en los brazos de Ayaz. Y Ayaz, con una ternura que desarma, no dudó. Levantó su mano, esos dedos largos y delicados, y con una suavidad infinita secó esa lágrima. Ese simple gesto, tan pequeño en apariencia, era la confirmación de todo. Era el amor en su estado más puro, la promesa de que, a pesar de todo, ellos estaban juntos. Es precisamente en la interpretación de Ozge Gurel donde reside gran parte de la magia de este momento. Ella tiene esa habilidad innata para transmitir una vulnerabilidad conmovedora, para hacer que el espectador sienta cada pizca de su emoción. En esa escena, sus ojos lo decían todo. Podías ver la lucha interna, el miedo que aún persistía, pero sobre todo, podías sentir la inmensa marea de amor que la invadía. Y Serkan Ayolu, complementándola a la perfección, respondía con una profundidad que solo los grandes actores poseen. Su mirada en ese momento era un faro de seguridad, un ancla para Oiku, y para nosotros, una demostración de que Ayaz realmente la amaba, que estaba dispuesto a protegerla, a cuidarla, a amarla incondicionalmente. Piénsenlo por un momento. No se trataba solo de un par de actores interpretando un guión. Se trataba de dos personas que habían construido una conexión tan fuerte en pantalla que lograban que sus sentimientos fueran palpables. La química entre Ozge y Serkan es legendaria, y este momento la elevó a un nivel completamente nuevo. Fue la culminación de un viaje emocional, el premio a la perseverancia de sus personajes. Vimos cómo su amor se forjó en medio de la adversidad, cómo cada prueba los hacía más fuertes, más unidos. Y cuando llegaron a ese punto, a ese instante de pura emoción, supimos que habíamos sido testigos de algo especial. Además de la actuación, el contexto de la escena es crucial. Lágrimas y Amor no fue una historia fácil. Estuvo plagada de malentendidos, de traiciones, de momentos en los que parecía que el destino se burlaba de ellos. Oiku y Ayaz tuvieron que enfrentar a familias que no aprobaban su relación, a rivales que intentaban separarlos, y a sus propias inseguridades. Pero a pesar de todo, su amor persistió. Y esa lágrima, ese gesto tierno, representaba la superación de todo eso. Era la prueba de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y si hablamos de ternura, este momento está lleno de ella.
La forma en que Serkan acaricia la mejilla de Ozge, la delicadeza con la que limpia esa lágrima, la cercanía que transmiten sus cuerpos, todo habla de un amor profundo y sincero. No hay artificio, no hay poses. Es pura emoción. Ona a flor de piel. Es ese tipo de amor que te hace creer en los cuentos de hadas, ese amor que te hace suspirar y desear tener a alguien así en tu vida. Es la conexión de dos almas que se reconocen, que se pertenecen, y que encuentran en el otro su paz y su felicidad. Para aquellos que quizás no vieron Lágrimas y Amor, o que necesitan un recordatorio, la trama giraba en torno a Oiku, una joven ingenua pero apasionada, y Ayaz, un hombre encantador pero con un pasado complicado. Sus vidas se cruzaron de forma inesperada, y a pesar de sus diferencias, se enamoraron perdidamente. Sin embargo, su amor fue puesto a prueba una y otra vez, llevándolos a momentos de gran dolor y desesperación, pero también a instantes de felicidad pura e incomparable. Y precisamente en esos momentos de clímax emocional es donde Ozge Gurel y Serkan Ayolu brillaron con luz propia. Volviendo a esa escena en particular, me gusta pensar que esa lágrima de Oiku no solo representaba el alivio, sino también la gratitud. La gratitud por tener a Ayaz a su lado, por haber luchado por su amor y haberlo conseguido. Y la respuesta de Ayaz, esa caricia suave, esa mirada llena de amor y protección, era su promesa de seguir luchando, de seguir amándola, de ser su eterno protector. Es un lenguaje universal, el lenguaje del amor, y ellos lo dominan a la perfección. La belleza de este momento reside en su simplicidad. No necesita grandes diálogos, ni efectos especiales deslumbrantes. Lo que necesitaba era verdad, y Ozge y Serkan nos la dieron. Nos mostraron un amor real, con sus altibajos, pero siempre con una base sólida de afecto y compromiso. Ese es el tipo de historias que nos cautivan, las que nos hacen sentir identificados, las que nos inspiran. Y es por eso que hoy hemos querido revivir este momento. Porque nos recuerda la importancia de esos gestos pequeños pero significativos, de la ternura en las relaciones, de la fuerza del amor verdadero. Es un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, siempre hay esperanza, siempre hay amor. En resumen, hemos viajado de vuelta a uno de los momentos más emotivos y tiernos de Lágrimas y Amor, centrándonos en la conmovedora escena protagonizada por Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Hemos analizado la profundidad de sus interpretaciones, la química innegable entre ellos y la forma en que lograron transmitir un amor puro y resiliente a través de una simple lágrima y un gesto tierno. Hemos recordado la fuerza de su conexión, que trascendió la pantalla y tocó el corazón de millones de espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo este instante tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Ozge y Serkan? ¿Qué les pareció este momento en particular? Déjenme saber todos sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha llegado al alma, si les ha sacado una sonrisa o les ha traído algún recuerdo bonito, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman estas historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.